Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de BCNLib. Ya sabéis, mi nombre es Dani y vamos a continuar estudiando nivel A1 de español. ¿Empezamos? En el vídeo de hoy vamos a estudiar las construcciones que podemos realizar con me gusta y me gustan. Primero vamos a observar unas frases que dicen Sofía e Inés en la conversación del vídeo anterior. Me gusta mucho la camiseta amarilla. Me gustan mucho las camisetas negras. Me gusta mirar camisetas. El verbo gustar tiene una estructura diferente. Los otros verbos cambian según la persona que realiza la acción, cambia la conjugación, la terminación de los verbos. Por ejemplo, con el verbo vivir tenemos yo vivo, tú vives, él, ella vive, y el verbo gustar, como hemos dicho, solamente tiene dos formas: gusta y gustan. No cambia con la persona. Eso sí, necesitamos utilizar pronombres reflexivos para saber, para conocer cuál es la persona que realiza esta acción. A mí me gusta, a ti te gusta, a ella, a él le gusta, a mí me gustan, a ti te gustan, a ella, a él le gustan, a nosotros nos gustan. Usamos la forma gusta cuando hablamos de un sustantivo en singular, cuando tenemos solo una cosa. Por ejemplo, el rojo, la azul, la fruta, el cine. Podemos decir, a mí me gusta el amarillo. Y ya sabéis que a mí es opcional. Podemos decir, a mí me gusta el amarillo o me gusta el amarillo. ¿Y cuándo utilizamos la forma gustan? Efectivamente, la utilizamos cuando hablamos de sustantivos en plural. Por ejemplo, las camisetas, los españoles, las montañas, y podemos decir me gustan las camisetas negras o simplemente me gustan las camisetas negras. Importante también, utilizamos la forma gusta cuando queremos hablar de una acción. Estudiar español, escribir, vivir en España. Por ejemplo, me gusta mirar camisetas. Recuerda que el segundo verbo está en infinitivo. Jugar, trabajar, dormir, estudiar. No es correcto decir me gusta yo cocino. No. Tenemos que decir me gusta cocinar. El segundo verbo siempre en infinitivo, ¿vale? Y si nos fijamos en el texto del vídeo anterior, Sofía e Inés hablan de cuánto les gustan las camisetas o los colores. Por ejemplo, no me gusta nada el color rojo. La camiseta blanca me gusta mucho. Pues vamos a ver el siguiente esquema. Me gusta mucho, me gusta bastante, me gusta un poco, no me gusta nada. Cuidado con las frases negativas y la posición de los elementos. No me gusta nada el color azul. En español, la negación es doble. No me gusta nada, no viajo nada, no trabajo nada. Nada es un cuantificador que sirve para dar más énfasis a la negación. Y la estructura es no más verbo más nada. Vamos a observar la siguiente tabla. A mí, a ti, a ella, él, usted, a nosotras, a nosotros, a vosotras, a vosotros, a ellas, a ellos, a ustedes. Podemos utilizar no si es una frase negativa. No olvidéis el pronombre reflexivo me, te, le, nos, os, les. Después utilizamos gusta para singular o gustan para plural.
También podemos utilizar mucho, bastante, un poco o nada. Utilizamos el artículo el o la para hablar de un sustantivo en singular o podemos utilizar un verbo en infinitivo. Y para plural utilizamos gustan y los artículos los o las, dependiendo de si es masculino o femenino. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Está todo claro? Miramos los siguientes ejemplos. A mí me gusta mucho el español. A ella no le gustan nada las canciones en inglés. Nos gusta bastante ir a la playa. ¿Sí? ¿Qué tal? Bueno, ya sabéis, podéis escribir algunas de vuestras respuestas y comentarios. Por ejemplo, ¿qué te gusta hacer a ti? ¿Qué no te gusta nada? ¿Qué le gusta a tus amigos o a tu familia? Esperamos todos vuestros comentarios en los comentarios del vídeo. Nosotros os esperamos en todas las redes sociales de BCN Lib y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!